Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por querer acompañarnos en esta nueva sesión del ciclo de conferencias de Trastámara Austria entre Reinas anda el juego. Bueno, esta tarde tenemos la inmensa fortuna de contar con la presencia del profesor Martínez Millán, pero antes de presentarlo tengo que darle las gracias por su presencia a la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte en la provincia de Sevilla, la señora Carmen Ortiz Laínez. Muchas gracias por acompañarnos y por apoyar con su presencia esta actividad y la cultura en general, una actividad que organiza el proyecto de investigación Las mujeres en los siglos XVI y XVII, las mujeres de la Casa de Austria, literatura y regionalidad, un proyecto de la Universidad de Sevilla. Y como les digo, este es un ciclo de conferencias que organizamos conjuntamente la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el Archivo Histórico Provincial. Tengo que darle las gracias muy sinceramente a su director Braulio Vázquez, igual que a la profesora Nieves López Santana, porque es muy fácil trabajar con ellos, siempre son muy generosos y bueno, nos anima mucho ver que tarde tras tarde pues, está teniendo muy buena acogida este ciclo de conferencias. Como les decía, el ponente de hoy es pues, uno de los grandes investigadores que tiene España dentro de lo que es la historia moderna, el ámbito de la investigación de la historia moderna de España. El profesor José Martínez Millán es catedrático de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Madrid. Además, es miembro de número de la Academia de Historia de Portugal y fue miembro fundador y director durante muchos años del Instituto Universitario La Corte en Europa, un instituto de la Universidad Autónoma. Y bueno, realmente el profesor Martínez Millán es uno de los grandes intelectuales de nuestros días. Haciendo un resumen muy amplio, podemos acotar su investigación en dos grandes líneas de trabajo, de estudio. Por un lado, la Inquisición y las corrientes espirituales de la España moderna y, por otro lado, sus estudios sobre la corte y los grupos de poder en la monarquía española. Fundamentales son sus trabajos sobre la dinastía de los Habsburgo y la dinastía de los Borbones. Sus trabajos han visto la luz en las editoriales y en las revistas científicas más importantes, tanto nacionales como internacionales. Y para que se hagan idea de hasta qué punto es importante su magisterio, ha dirigido casi 40 tesis doctorales, en torno a 40 tesis doctorales, lo cual, bueno, pues nos hace una idea de la calidad intelectual de nuestro invitado de hoy, que ha logrado dejar un grupo de discípulos muy amplio y además todavía sigue en activo, con lo cual, bueno, su trabajo no ha finalizado. Esta tarde nos va a hablar de las mujeres de la Casa de Austria y de la importancia que tuvieron en la religión y en la política de su tiempo. Un tema apasionante, pero un tema que solo un gran historiador puede resumir en una sesión de unos 50 minutos, una hora. Con lo cual, no quiero restarle más tiempo ni al profesor Martínez Millán ni a ustedes, voy a cederle la palabra ahora mismo, pero sí quiero animarles, como hago en cada presentación, a que por favor, cuando el profesor Martínez Millán concluyan, sean ustedes los que tomen la palabra y le hagan las preguntas que consideren oportunas, aquellas curiosidades que les vienen a la cabeza, no les dé corte y atrévanse a preguntarle porque, bueno, tenemos la inmensa suerte de tenerlo esta tarde aquí y muy amablemente responderá a todas las cuestiones que quieran exponerle. Así que muchas gracias. Bienvenido a este Archivo Histórico Provincial, profesor Martínez Millán, y tiene la palabra. Muchas gracias, Cristina, que en la presentación demuestras que eres amiga y no es válido mucho de lo que dices, pero te lo agradezco igualmente. Antes de empezar, y no son palabras manidas, debo agradecer a las autoridades, al archivo, el que me haya invitado de nuevo. Hace 2 años, con Velázquez, yo estuve aquí y ellas se acordaban de mí y yo también de ellas, lo cual significa que hubo una amistad, bueno, el inicio de una larga amistad.
Pues bien, dicho esto, vamos a tratar de resumir esta ponencia que me ha asignado nuestra querida Cristina, sin encomendarse a nadie, más que, habla de las mujeres de la Casa de Austria, como si fuesen 3, son muchas. Entonces, lo que yo entiendo por la Casa de Austria. Ciertamente, es decir, que la bibliografía sobre la historia de las mujeres resulta abrumadora durante las últimas décadas. Esta corriente ha sido incentivada principalmente por los historiadores de la edad contemporánea, que han podido estudiar las mujeres de los diferentes sectores sociales y su implicación en la evolución histórica de las naciones. Con esto no estoy negando que no haya estudios serios en otras etapas de la historia, pero convendrán conmigo que la limitación de la documentación impide hacer un estudio global y, diríamos, exhaustivo de las mujeres y tener que conformarse con noticias sueltas y parciales antes de la edad contemporánea. En cuanto a los trabajos de la edad moderna, los estudios antes de la edad contemporánea. En cuanto a los trabajos de la edad moderna, los estudios existentes en su mayoría se refieren a reinas y princesas, es decir, a la élite social. Y esto es algo normal. Stone, allá en 1980, un profesor inglés que explicó la metodología para investigar a través del método de la prosopografía, señalaba, si queremos estudiar antes de la edad contemporánea, bueno, y en la edad contemporánea también, pero desde luego antes del siglo XIX, resulta muy difícil estudiar la sociedad. ¿Por qué? Pues a medida que bajamos la escala social, no hay datos. Es decir, del rey o del ministro, sí, más o menos encontramos, pero realmente de un tendero o de un agricultor o de un labrador, pues es un número, es un número. De cualquier manera, solo podemos investigar, lo vamos a intentar hacer lo mejor posible, en la edad moderna, como he dicho, bien princesas y reinas, o si queremos la escala social más baja, nos tenemos que ir a los procesos de Inquisición. Ahí sí que aparecen las mujeres, bueno, y hombres procesados. Pero claro, no es algo representativo de la sociedad de la época. Es como si ahora decimos, y habría muchas más, vamos a estudiar las mujeres que hay en las cárceles. Hombre, pues sí, pero realmente no es la sociedad en general. Y realmente las mujeres que hay actualmente en la cárcel, con las que hubo en tiempos de la Inquisición, el número se diferencia de manera abismal. Con todo, es preciso advertir que, salvo muy pocas excepciones, los estudios sobre las mujeres del medievo y de la Edad Moderna se han hecho desde el punto de vista cultural. Los cuadros, como vamos a ver aquí, pues claro, aparecen ahí figurados, ¿no? Como con manifestaciones o bien a través de la literatura, que se le hace poemas o cosas semejantes. Lo cual es, como vamos a ver, es falsificar en buena parte la historia de las mujeres. Se estudia la forma de vestir, las devociones, diversiones, ordenanzas, etc. Pero, en realidad, si analizamos profundamente, más que estudiar, o por lo menos no estudiamos solo la historia de las mujeres, sino la historia de la corte, la historia del sistema cortesano, que voy a tratar de explicarles. Como ya les he dicho, el tema que ponemos esta tarde es amplio y disponemos de poco tiempo, pues comprende las mujeres de la Casa de Austria, resumiendo, las hermanas, las hijas, las nietas y bisnietas de Carlos V, Felipe II, lo que incluye no solo las reinas de la monarquía hispana, sino también las del imperio, las de Austria. En el afán de destacar el protagonismo de la mujer en la evolución histórica, en los últimos años se ha escrito mucho sobre las princesas y reinas de la Casa de Austria, señalando, en mi opinión,
aspectos circunstanciales, empíricos, como viajes, presentaciones, los vestidos. En esto los de historia del arte, pues claro, quieren manifestar los estudios artísticos y los trazos de arte, pero realmente nos estamos equivocando un poco. Esto es, tratando de destacar las individualidades, pero sin explicar las coordenadas. Gracias. Ahora ya empiezo a... Gracias. En mi opinión, y en esto voy a fraguar la ponencia, las mujeres de la dinastía Habsburgo o de la Casa de Austria, durante los siglos XVI y XVII, trazaron su vida sobre dos coordenadas claramente delimitadas. Y espero que mis explicaciones sean claras y les convenzca. En primer lugar, la dinastía. Todas ellas fueron muy conscientes de la función que cumplían dentro de la dinastía. Son mujeres fantásticas, pero no porque hicieron grandes cosas, sino por el sacrificio, como vamos a ver. Y en segundo lugar, todas ellas mantuvieron una estrecha relación con la religión cristiana, por lo tanto, muy en relación con el Papa. Roma sabía que tenía en ellas un tesoro y las utilizó. No en vano, la dinastía de los Austrias se justificó por la religión, lo que se intensificó tras la designación de los miembros de la Casa de Austria como emperadores. Por lo tanto, esas son las dos líneas. Cualquier investigación que hagamos o que interpretemos de cualquier mujer de la Casa de Austria, una es su afán por la dinastía y otra es su relación con la religión. Esas son las dos coordenadas. Empecemos con la obsesión con la dinastía. Para comprender esta afirmación es necesario tener en cuenta la organización política de los siglos XV, XVI y XVII. Del sistema feudal que había en la Edad Media, pues se pasó a la Edad Moderna y en clase y en los manuales aparece el Estado moderno. ¿Pero qué Estado? No había ni Estado ni nada. Lo que había eran las monarquías modernas. En Europa, en el siglo XVI, cuando hablamos de Europa, ¿qué distinguimos? Monarquías. La monarquía portuguesa, la castellana, la aragonesa, francesa, inglesa, es decir, son monarquías, no estados, que es lo que hemos asimilado, y eso nos ha llevado a grandes errores. ¿Cómo se organizaban estas monarquías? Pues el señor feudal que tenía más fuerza, fíjense ustedes, los Tudor en Inglaterra, los Trastámara en Castilla y Aragón, los Valois terminaron siendo en Francia, los Habsburgo en el Imperio, es decir, todos estos, ¿cómo consiguieron su poder? Pues evidentemente sobreponiéndose sobre el resto de señores feudales. ¿Y para ello qué hicieron? Pues había que organizar el poder, y lo organizaron a través de lo que se ha denominado la Casa del Rey. La Casa del Rey no es lo que hoy entendemos por casa, es decir, algo doméstico, sino la casa es una organización política, como la estructura política, en donde el rey metía a los grandes nobles a su servicio. Al introducirse, es decir, distribuían, por ejemplo, ¿qué era lo más importante? Todas las casas se componían de 6 apartados. La capilla, pues mire usted, dentro de la capilla se metía al capellán mayor, que era el arzobispo más importante que existía en el reino. En el caso de España, el arzobispo de Santiago. Ese fue el arzobispo. Después, el mayordomo mayor, claro, el mayordomo mayor de la casa, es decir, el que organizaba la casa. ¿Quién era? Pues el noble mayor. Después, el cazador mayor. El rey y la caza era algo esencial, pues otro noble. La guardia,
otro noble con una compañía o dos compañías. En el caso de España, que va a tener Felipe II o Felipe III, van a tener muchos reinos, cada reino quería tener su guardia de servicio al rey, con lo cual se juntaba, no era para defender al rey, sino como representación, se juntaban 6 o 7 compañías. ¿Por qué? Pues porque la guardia era la guardia del rey, mostraba la confianza que tenía en los reinos y querían pues, demostrar que efectivamente podían fiarse de ellos. También junto a estas, el cazador mayor ya les he dicho, es decir, que junto a todos estos lo que estaba era controlando los reinos. ¿Por qué? Pues porque cada noble controlaba sus territorios. El conde de, pues no lo sé, el conde de Lemos, que ocupaba toda Galicia, pues usted aquí de cazador mayor. El conde de tal, pues así sucesivamente. Es decir, que estaban controlando, lo que hacía la casa era organizar, dar articulación a una nueva forma de gobierno que es, repito, la monarquía. La monarquía. Por eso también, perdón, hago un inciso, hay una corriente que dicen, oiga, que se venden los cargos, la corrupción. No me diga usted, ¿la corrupción vender cargos en el siglo XVI o XVII? Los cargos eran del rey, la monarquía era suya. No es que era suya, es que la habían fundado, por lo tanto, ahí no hay corrupción. La venta de cargos en el siglo XIX sí que es corrupción, cuando el pueblo es el que organiza el Estado. O sea que tenemos que identificarlo. ¿Qué es lo que pretendía el monarca? Lo que pretendía el monarca era perpetuarse en el tiempo. En cuanto pasaban 3 generaciones, padre, hijo, nieto, mire usted, hemos formado una dinastía. La dinastía. Y la dinastía es sinónimo de casa. Ustedes habrán oído la casa de Austria o la dinastía de los Austria. La casa de Borbón o la dinastía de los Borbón. Por lo tanto, la casa era una forma de organización política y lo que se pretendía era que eso apareciese típicamente como esto. Todos los reyes de las monarquías europeas decían, mi casa, yo fundo mi casa, pero si era lo mismo que la otra. Es decir, no había forma de organizar una monarquía si no era de esta forma, es decir, por estos, la religión, los nobles, etc. Es decir, no había otra forma. Y por lo tanto, aunque todos quisieron hacer una casa específica, cuando yo he analizado las distintas casas, y dices, caramba, pero si todos son iguales, son todas más o menos, pequeñas diferencias que no. ¿Quién fue quien organizó la casa mejor y más perfecta? Pues curiosamente, alguien que no era rey, los duques de Borgoña. ¿Y por qué los duques de Borgoña? Pues el ducado de Borgoña era un territorio muy pequeño que temía, se había separado de la monarquía francesa en la Edad Media y evidentemente temían que en cualquier momento podían echarle el guante y unirlo de nuevo a la casa a Francia. Y lo que hicieron los duques de Borgoña es formar una casa al estilo de Borgoña. La casa de Borgoña va a triunfar en toda Europa, sobre todo cuando heredan, es decir, por esos asuntos de la vida, que van a heredar la monarquía hispana y dicen, ahora sí que ni Francia ni nadie nos puede meter mano. Y evidentemente en España no existe sí existe, pero la casa oficial de los monarcas españoles es la Casa de Borgoña. Es la más perfecta y donde cabe mayor número de gente. Dicho esto, si me he detenido en explicar todo esto, es porque entenderá que la casa y los reyes, muy bien, hacemos la monarquía, pero oiga usted, mantener la dinastía, si no hay mujeres, no hay nada. Y las mujeres van a cumplir una función esencial en la Casa de Borgoña y en la monarquía hispana. Ninguna de ellas, diríamos, de manera discreta, humilde, sin hacer mucho ruido, todas las mujeres de la Casa de Austria se sometieron a los intereses o conveniencias que requería la dinastía.
Ninguna de ellas, como sucedió en otras dinastías europeas, puso obstáculo alguno para obedecer lo que decía el responsable de la monarquía, o sea, Carlos V, Felipe II. Podíamos empezar ya la formación con los reyes católicos, con Isabel la Católica. ¿Qué pasa con Isabel? ¿Cómo llega al poder? ¿Y qué es lo que pretende? Fundar un reino fuerte. Y ahí tiene Isabel, hija, la casa en Portugal. No me voy a detener en esto mucho, sino ahora después. María, la otra hija, reina de Portugal. Y Catalina de Aragón, reina de Inglaterra. Fíjense que todo es en propuesta de buscar alianzas para que Francia, que era el ogro en esta época, no pudiese hacer frente a los poderes de Castilla o de Aragón. O finalmente Juana de Castilla, que se casó con Felipe Hermoso, y de aquí viene toda la dinastía y todo lo que vamos a tratar de estudiar. Ciertamente, Juana y Felipe tuvieron tuvieron solo 2 hijos, pero hijas tuvieron bastantes. Empecemos por Leonor de Augsburgo. Leonor ya es de la dinastía Habsburgo, o después va a ser de la dinastía de los Austrias, o sea, toma el nombre de Austria. Pero Leonor de Habsburgo, es hermana de Carlos V y nació en 1498. Era la hermana mayor. Realmente era una mujer preciosa que, evidentemente, había que casarla. Mire usted, la dinastía, no puede desaparecer la casa de Borgoña, no puede desaparecer Flandes, y desde luego le conviene a la monarquía, llamémosle hispana, aunque aún no estaba formalizado. Por lo tanto, el elegido fue Manuel de Portugal, el rey Manuel de Portugal. ¿Y por qué Manuel de Portugal? Pues se le llama el afortunado. Manuel de Portugal estuvo casada con la princesa Isabel, que la hemos visto, hija de los reyes católicos, y después pues se casó. Ya era un hombre viejo, desdentado, realmente repulsivo físicamente, pero a esta muchacha de 20 años le dijeron: tú te tienes que casar con esta. Y se marchó a Portugal. ¿Por qué? Pues porque su hermano, Carlos V, Carlos I, necesitaba dinero para coronarse emperador, y evidentemente las Islas Molucas, la división del mundo, resulta que de ahí se traía todas las especies. Y los españoles o los castellanos decían: oye, que en la vuelta al mundo las Islas Molucas pertenecen a Castilla. Pero los portugueses decían: no, es nuestra. Y de hecho habían empezado a traer y a explotarlas. Por eso se hace la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. Y se descubre, fíjense, con los instrumentos que tenían entonces, descubren que efectivamente las Islas Molucas estaban dentro de esa división del mundo, está en la parte castellana. Pero los portugueses empezaron que sí, que no. Total, que vino muy bien la boda, porque junto a Leonor le dio 8 millones de escudos de oro a Carlos V para que se fuese a coronar emperador. Dijo: pues ala, las Islas Molucas para vosotros, no vamos a montar ningún esto, y mi hermana soluciona el matrimonio, soluciona el problema. Realmente tuvieron 2 hijos, uno un príncipe que hubiese heredado la corona de Portugal, pero murió enseguida, y una hija, María, que la dejó enseguida su madre allí en Portugal, porque se vino, es decir, quedó viuda y se vino también para casarse con el rey de Francia. Después de 1525, la batalla de Pavía, le dijeron: bueno, hay que firmar la paz con Francia, ¿y quién va a valer? Pues esta. Leonor, que estaba viuda, se le envía a París, con lo cual hace lo que le dice. En el año 46, 1546, 46-47, murió Francisco I de Francia, y entonces ella pues ya se vino con su otra hermana, que vamos a hablar ahora, que estaba en los Países Bajos, y vinieron a Valladolid, donde estaba la corte. Todas van a morir, perdonad este inciso, todos los hermanos
Carlos V y todos van a morir en el año 58. Entonces se vinieron y ahí pasaron los pocos años que le quedaban. La segunda fue otra hermana de Carlos V, es Isabel, que nació en 1501 y que nació en Gante en 1501 y murió en 1523, o sea, 22 años. Pero en estos 22 años hizo una labor por la dinastía impresionante. Se pensó, a los 3 años se pensaba casarla con Enrique Albert para atraerse toda la Navarra francesa, etc. Pero no cuajó aquel matrimonio y por lo tanto la casaron con Cristian II de Dinamarca, con 14 años, 14 o 15 años, en 1515 concretamente, 14 años tenía. Las relaciones, la vida de esta mujer es impresionante. Había que tener, para controlar el Báltico y el comercio del Báltico, había que tener alianzas. Y esta chiquilla, porque no se puede hablar de otra cosa, hizo una labor impresionante. Cristian llegó a Dinamarca y no sabía el idioma, con lo cual no se entendía con su marido, pero tuvo la voluntad de aprender el idioma. Cuando aprende el idioma, el rey Cristian II, que debía ser más burro que un burro, pues resulta que no le hacía ni caso porque tenía un amante que era Dyveke Billungs, que evidentemente vivía con ella y ella estaba aislada. Es decir, vivía en el palacio pero sola, aislada. Y vivía el Cristian II con la amante. Cuando se emborrachaba le daba una paliza y a callar. Entonces, ¿cómo serían que en la época hay cartas de Carlos V, de su hermano, que le dice, oye, que ya estoy harto de lo que me llegan a mis oídos, y nada menos que entre reyes. Pero Carlos V solo se quedó en palabras. Su abuelo Maximiliano I, el emperador, fue mucho más hábil y de buenas a primeras Dyveke Billungs de la noche a la mañana apareció muerta. Mandó envenenarla. Con lo cual, evidentemente, el rey Cristian II pues se fue a palacio a vivir con ella, es decir, con Isabel. No fueron mucho mejores pero bueno, por lo menos vivían juntos. Pero ella cumplió, murió a los 22 años, pero cumplió lo que era mantener la dinastía fuerte. En tercer lugar tenemos a otra hermana, María, reina de Hungría. María nació en el año 1503, también va a morir en el año 58, y estuvo casada con Luis I, rey de Hungría. ¿Para qué? Pues era muy importante mantener unida Hungría al imperio y, por otra parte, para defenderse de los musulmanes. Realmente esta mujer es una reina que tuvo una calidad humana y moral muy alta y fue una hábil política que supo solucionar los problemas, es decir, era una mujer de armas tomar, como se suele decir vulgarmente, y las rencillas que tenían por cuestión de la herencia entre Carlos V y Fernando I, cuando va a dividir entre el imperio y los territorios españoles, que parece que se iba a destruir en la dinastía Austria, ella llamó a los dos hermanos y los puso firmes. Decime usted, aquí hay que llegar a un acuerdo, porque si no nos vamos, por decir, se destruye. También esta mujer, con su hermana, la que he dicho antes, Leonor, bueno, fíjense ustedes, si tenían fe Carlos V y Fernando I, que cuando se viene Carlos V a Castilla y cuando se marcha Fernando I al imperio, la dejan a ella de gobernadora de los Países Bajos, de gobernadora en el 1537 y estuvo hasta 1558, en donde, bueno, 1556, en donde se vino con sus hermanas a Valladolid y murió.
Bien, después tenemos otras ya dos, bueno, Catalina. Esta es la hija más pequeña de Juana de Castilla. Catalina fue reina de Portugal y gracias a ella, bueno, vivió hasta que se casó, que bueno, fue a los 15 o 16 años cuando se casó con el rey de Portugal, Juan III, vivió encerrada con su madre en Tordesillas. Y ella, es decir, esta mujer fue la causante de la unión de España y Portugal en tiempos de Felipe II. O sea que fíjense usted si tiene importancia todo ello. Después tenemos Carlos V, se casó con Isabel de Portugal, que era hija de María, hija de los reyes católicos, nietos de los reyes católicos, por lo tanto eran primos hermanos. Carlos V tuvo Felipe II, pero tuvo tres hijas: María, la emperatriz, Juana, María de Austria. María de Austria, 1528-1603, se casó con su primo Maximiliano II, que llegó a ser emperador. Y realmente su padre dijo que se tenía que casar por dos razones. En primer lugar, porque faltaba gente para gobernar Castilla, mientras que su hermano, o sea, Felipe II y Carlos V se marchaban por Europa, y se casó con Maximiliano. Pero en segundo lugar, porque no quería dejar a Maximiliano dividir ni que se disgregase el imperio, y había que atraerlo. Es decir, había que formar una sola dinastía, aunque hubiese dos puntos, Madrid y Viena, y había que traerla. La vida de María es que realmente es impresionante. Aquí la ven ustedes y aquí vienen los artistas y esto, pero fue una pobre mujer. No lo digo en sentido peyorativo, sino de con qué humildad trataba y cómo era esta gente. Vivían, es decir, se murió su madre Isabel y quedaron su hermana Juana y ella, siendo adolescentes de entre unos 12 o 13 años, y vivían andando por Castilla. Yo me he hecho los viajes por donde vivía esta gente, y realmente era Arévalo, Alcalá de Henares y Ocaña, y realmente donde vivían era una sencillez y una humildad que dice, bueno, y esta gente era las dueñas del mundo. Es decir, te quedan. Digo esto y hago hincapié porque después vamos a entender lo de la religión. Además, a María era la pobre, no debía estar muy bien de la piel, y desde el mes de octubre empezaba a salirle sabañones hasta el mes de mayo. Tenía las manos, la cara, es decir, tenía problemas en la piel. No así María tuvo en concreto 9 hijos, y le sobrevivieron le sobrevivieron pero 2 mujeres, que es Ana, que se casó con su tío Felipe II, era la 4ª esposa de Felipe II, e Isabel, que para terminar las guerras con Francia la casaron con Carlos IX, Valois. Justamente es el rey que comienza las guerras de religión. O sea, todo siempre es por mantener en la dinastía. Juana, ahí la tienen ustedes, pues Juana se casó con su primo, y su hijo, el rey don Sebastián, pues que era hijo de Catalina, llevó a la unión de España, cuando murió don Sebastián, a la unión de España y Portugal. Bien, lo mismo sucede, bueno, como ven ustedes, todas las mujeres, faltaban mujeres para establecer esa red, porque aquí tenemos a Margarita de Parma. ¿Quién era Margarita de Parma? Pues una hija ilegítima que tuvo Carlos V cuando tenía 22 años, antes de casarse, y que también la utilizó para la política. En concreto, Margarita de Parma, que era con una sirvienta de un noble flamenco,
María van de Gains, pues fue Carlos V estaba en la expansión en Italia y primero la casó con un Medici. Los Medici querían ser duques, incluso ser reyes de Florencia, y aprovechando esta ambición la casó a su hija con un Medici. Pero murió el Medici y en segundo lugar pues la va a utilizar también para otra cosa. Nos tenemos que llevarnos bien con el papado y hay que convocar el Concilio de Trento. Por lo tanto, fíjense usted que Margarita de Parma se casó con Octavio Farnesio. ¿Y quién es Octavio Farnesio? Pues nada menos que el hijo del Papa Paulo III. Es decir, de tal manera que tuvieron 2 hijos, uno murió, pero Octavio Farnesio es el único caso en la historia que yo sepa que era al mismo tiempo nieto del emperador y nieto del Papa. ¿Qué sirvió para eso? Pues usted para sujetar la dinastía. Por lo tanto, fíjense usted, María Manuela de Portugal fue la primera esposa de Felipe II y, evidentemente, era hija de Catalina. Ana de Austria es hija de María, es decir, todo eso. Y pasamos a las hijas de Felipe II. En primer lugar, Isabel Clara Eugenia y en segundo lugar, Catalina Micaela. Ciertamente, estas 2 hijas de Felipe II, pues lo que pretende con ellas es también fortalecer la dinastía, de tal manera que Catalina Micaela la casó con Carlo Emmanuel de Saboya, el duque de Saboya. La dinastía por primera vez, diríamos, se sale fuera. Nada menos que el rey más poderoso casa a su hija con un duque, el duque de Saboya. ¿Y por qué el duque de Saboya? Pues el duque de Saboya quería que Saboya fuese rey y que Felipe II podía apoyarlo para que fuese reino. Pero a Felipe II lo que le interesaba era taponar a Francia para que no se fuese a Italia, no pasase a Italia. Y evidentemente, aunque parezca una bajada de categoría, Felipe II la casó con el duque de Saboya porque sabía que con eso tapaba la expansión de Francia hacia Italia. Si ustedes van por allí, ven el Peñirol y los grandes castillos que hay en los Alpes pegando ya al Mediterráneo, que uno se explica lo que sucede ahí. Igual que sucede que también los protestantes ahí hiciesen una gran labor para que no fuese católico, porque el rey Felipe II era católico. Pues bien, ahí lo tienen, todo por la dinastía. Y en el caso de Isabel Clara Eugenia, diríamos, es la infanta más importante o más castellana y más del rey, más hija decíamos, de Felipe II, que asumió todo su espíritu. Tan es así que, evidentemente, cuando hay problemas en los Países Bajos, pues hizo que se casase con su primo, el archiduque Alberto, y se fuesen de gobernadores. Pero si seguimos con las mujeres, y ya con esto voy a terminar, voy a terminar la primera parte y pasamos a la segunda, pues tenemos a Ana María Mauricia de Austria, que fue casada con Luis XIII para mantener la paz. Y fíjense ustedes, lo primero que le dice Ana María, que era hija de Felipe III, es: conserva en tu servicio el estilo de la Casa de Borgoña, que tanto estimamos acá y deseamos que nuestras infantas en ninguna parte lo olviden. Es decir, la dinastía es lo primero. Lo mismo le hicieron a Catalina Micaela. Es decir, que los intereses de la dinastía estaban por encima de todo, cosa que admitía Carlo Emmanuel de Saboya. Pero yo admito la dinastía, pero háganme ustedes reyes. O sea, para que vean qué política tienen que hacer. Y sobre todo, son mujeres que no van por ahí
enardeciendo o siendo estridentes, todo lo contrario, con una suavidad y una impresionante. Lo mismo podemos hablar de Mariana de Austria, que se casó con Fernando III, rey de Hungría y Bohemia, y que después fue emperador. Después, las hijas de Felipe IV, pues tenemos María Teresa de Austria, que se casó con Luis XIV, y lo primero que hace es poner la Casa de Borgoña. Bien es cierto que Luis XIV dijo, no, márchese de aquí todos los servidores y toda la estructura de la Casa de Borgoña, porque su madre, Ana de Austria, ya se había dado cuenta de decir que habían formado un partido español en París. Y dijo, a mí esto no me sucede, por lo tanto, fuera de aquí. Es decir, destruyó o expulsó a la mayor parte de los que fueron. Y finalmente, Margarita María de Austria, que se casó con el emperador Leopoldo I, ya a finales del siglo XVII, pues bien, era fortalecer, repito, la monarquía. No obstante, si esto vemos que efectivamente todas las mujeres de la Casa de Austria lo que pretendían era fortalecer la dinastía, lo importante, la segunda línea o la segunda coordenada es la religión. Y para ello es preciso advertir que al hablar de religión no me estoy refiriendo exclusivamente a la religión cristiana como algo espiritual, sino a una cultura, que era la cultura, por supuesto lo espiritual, pero también a la cultura desde la filosofía, la escolástica, la forma de entender la vida, era precisamente en el ámbito cultural cristiano. Y aquí el problema, lo cual es normal, pero bueno, ¿y qué me quiere usted decir con esto? Pues bien, aquí el problema es que, evidentemente, me voy a meter en un tema un poco difícil de explicar, pero espero que lo entiendan ustedes. El catolicismo o el cristianismo es en todas partes igual. Sin embargo, el cristianismo hispano tenía sus toques diferentes del cristianismo europeo. Me estoy refiriendo, ¿está usted diciendo que hay dos catolicismos o dos cristianismos? No. Dios uno y trino y el dogma es el dogma. Ahora bien, a la hora de aplicar la religión en el sentido político, pues eso les he dicho que me refiero en sentido cultural y político, pues es diferente. ¿En qué sentido? Mire usted, en Europa el cristianismo viene, pues es la cristiandad, y la cristiandad está formada por el emperador y por el papa, los poderes principales. Y están basados en unas doctrinas y en unos conceptos teológicos claramente definidos. Tienen el humanismo de Erasmo y del norte de Europa, pues lo tienen muy claro. En cambio, en la península ibérica, el cristianismo es un cristianismo un poco sui generis. ¿En qué sentido? Pues este cristianismo se había criado en la lucha contra el infiel, la reconquista. Y evidentemente el espíritu, los ideales, eran diferentes. Es decir, aquí no se hizo cruzadas. ¿Por qué? Pues ¿cómo vamos a enviar si siempre había una cruzada aquí? Es decir, estuvo continuo. Por lo tanto, las características son distintas. Por ejemplo, el cristianismo español o castellano es más bien un cristianismo ascético, el espíritu de cruzada, de lucha, de superación, etc. El cristianismo del norte de Europa más bien es místico. Es decir, hay diversas diferencias. Qué duda cabe que todos entendían los dogmas de la religión son los mismos, pero a la hora de aplicarlo y de entenderlo son diferentes. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que efectivamente la dinastía, en el caso de la monarquía
hispana, pues cuando la Casa de Austria también gobierna la monarquía hispana, pues va a haber un problema que se nota. ¿En qué se nota? Mire usted, se ve claramente en los partidos políticos que existían a la hora de gobernar. Los partidos políticos, no entiendo por partido, no partido actual, sino de parte, es decir, quienes estaban partidarios de los castellanos y de la monarquía hispana y quienes eran partidarios del cristianismo que defendía Roma. Mire usted, el cristianismo es una religión y tanto la forma espiritual como la defensa de la doctrina tiene que definirla el Papa. En cambio, en el caso español, sí, la tiene que definir el Papa, pero nosotros la interpretamos de acuerdo a la conveniencia que tenemos, que es la conquista y la defensa de la religión. Por lo tanto, ahí tenemos una división clara dentro de esa interpretación del cristianismo. En el caso español, los reyes, ya Carlos V, pero Carlos V era emperador, no se confunde, pero claro, con Felipe II ya no es emperador, sí es rey. Y Felipe II se proclama rey universal. ¿Qué significa rey universal? Porque era el rey que más podía. Yo tengo el poder más y defiendo la religión cristiana. Pero claro, la defiende de acuerdo a los intereses políticos que usted tiene. Por lo tanto, Felipe II funda lo que se denomina la monarquía universal, la monarquía hispana o la monarquía universal. Evidentemente, esto, diversos sectores sociales, sobre todo extraños, o sea, fuera de la península, pero que pertenecían a la monarquía hispana, y desde luego el Papa no estaban dispuestos a admitirlo. Y empezaron una política de tratar de cambiar de pensamiento a los monarcas españoles. En el caso con Felipe II se proclamó rey de la monarquía universal española. Y evidentemente, ¿qué significa monarquía universal? Ve usted que en jurisdicción el monarca estaba por encima del Papa, no hay más. Y si el Papa decía, oye, que no lleva razón, no, sí lleva razón, sino recurso de fuerza. Recurso de fuerza. Y si había problemas de jurisdicción, Felipe II imponía el recurso de fuerza, que era utilizar la fuerza contra la Iglesia, con lo cual, mire usted, ahí no podían hacer absolutamente nada. Por consiguiente, la Iglesia va a comenzar a hacer una política de convencer ideológicamente para que la Iglesia, el papado, esté jurisdiccionalmente en sus relaciones por encima del Rey universal. ¿Y cómo lo consiguen? Pues lo van a conseguir de muy diversas maneras, pero una de ellas va a ser favoreciendo lo que se ha denominado las órdenes descalzas. Los descalzos son órdenes que aparecen en España en la segunda mitad del siglo XVI y que evidentemente son radicales y obedecen directamente al Papa. Dentro de los descalzos, aunque no lo son, pero el mismo espíritu tenía la Compañía de Jesús. Y, por otra parte, van a utilizar a las mujeres de los Austrias para que poco a poco vayan no solo a la sociedad, sino a sus hermanos o a sus padres o a sus hijos, convenciéndoles de la importancia que tiene el papado. Tenemos, en primer lugar, la emperatriz María y doña Juana de Austria, es decir, las dos hijas de Carlos V, las hermanas de Felipe II. Fíjense ustedes, la emperatriz María, como ya les he dicho, su vida se cifra sobre todo, fue partidaria de una religión observante, que ya utilizó Isabel la Católica. Pero, sobre todo, la emperatriz María vivió durante toda su vida, desde su niñez, en la pobreza. Durante el periodo en que su padre, el emperador, estaba por Europa, ella era educada en Castilla, en compañía de su hermana Juana.
vivió en pobreza extrema hasta el punto de tener que prestarle dinero a sus propios criados. Tenían que prestarle dinero, con eso lo dice todo. O las mujeres nobles veían que estaba pasando frío y les compraba ropa para vestir. Esto parece una exageración, pero es la verdad, es así. En este aspecto resulta enternecedora las cartas que sus sabios y maestros escribían a Carlos V dando cuenta de la buena salud de sus hijas, si bien se deslizaba a decir que María tenía las manos llenas de sabañones por los fríos, que pasaba en tierras castellanas, a falta de confortabilidad en los edificios que habitaban o de los vestidos inapropiados que llevaban en invierno. Por lo tanto, que había que vestirlas. No cambió mucho su vida cuando se casó y se fue con su marido, Maximiliano II, al imperio en Innsbruck. En el 1568, María solicitaba al duque de Alba que saldara una deuda con Juan de Isunza, que era su secretario, por un valor de 3.000 ducados, que ya era dinero en aquella época, y que en el 1572 insistía a su hermano que por favor a doña Catalina Laso que le dé 20.000 ducados que le ha prestado, o sea, que le ha prestado doña Catalina Laso a ella, año tras año, y que evidentemente no podía devolvérselos. Y es más, dice así: doña Catalina de Robles queda perdida si vos no le hacéis una merced, le decía a su hermano Felipe II. ¿Por qué? Dice, porque se ha muerto su marido y con los hijos que tiene, que tenía 6 hijos, dice, se van a morir de hambre y yo no puedo ayudarles. O sea, fíjense, pero ella, aquí tengo que estar en el imperio. Tan es así, junto a la pobreza, la segunda cosa que pasó era la soledad. Siempre estaba sola, no sabía alemán, por lo tanto, allí estaba cerrada. Hay una carta preciosa que le dice a su hermano: envíame una mujer vieja de Castilla. Dice, solo la quiero para hablar, porque no hablaba con nadie. Y dice, envíame una mujer y así paso el tiempo con ella. La soledad, fíjense en lo que se refiere a la religión, la soledad es algo tan esencial como en esta mujer, como la pobreza que pasó. Doña María de Austria apoyó incondicionalmente a los jesuitas y realmente estaba en contra del equipo de letrados castellanos que a Felipe II le organizaron la monarquía española, la monarquía universal. De hecho, hay un episodio que no se conoce, no ustedes que son sevillanos, ni siquiera en Madrid, la fundación y la estructura de Madrid se debe en buena parte a doña María de Austria. Resulta que Madrid, no se sabe ni cómo ni por qué, pues Felipe II, como saben, en el 1561 trasladó la corte a Madrid, pero nadie pensaba que iba a estar allí, se pensaba en Toledo o en Valladolid, que tenía estructura, había universidad, arzobispado, colegios mayores, tenían unas infraestructuras. Pero Madrid, si tenía 8 o 10.000 habitantes, y era un pueblo, tenía un alcázar que estaba derruyendo. Pero cuando Felipe II está en el 1554, está en Londres, casándose, bueno, se casó con María Tudor, con María Tudor, con su prima o su tía, pues resulta que Ignacio de Loyola envió por allí al padre Rivadeneira, Pedro Rivadeneira, para hacer la pelota a aquellos nobles. Mire usted, la Compañía de Jesús acababa de nacer y necesitaba que le apoyase. Y el duque de Feria, que estaba allí de mayordomo de Felipe II, en Londres, le dice a Rivadeneira cuando se venía a España: dile al general de la compañía que funde un colegio de la Compañía de Jesús en Madrid, porque es posible que allí establezca la sede de la corte el nuevo rey, Felipe II.
Este hombre vino, se lo dijo no al general que era Laínez, sino se lo dijo al provincial de España, que era Francisco de Borja en aquella época. Y Francisco de Borja funda un colegio, pero ¿saben ustedes dónde lo funda? En Alcalá de Henares. Porque, claro, Madrid, ¿quién va a venir a Madrid? En Alcalá de Henares tiene universidad, pertenece al arzobispado de Toledo, tiene colegios mayores, etc. Y lo funda allí, cuando era en Madrid donde le decían que lo fundase. Madrid era un desierto. Y lo que pretende Felipe II, dado los reinos que tuvo como monarca universal, fundar una ciudad nueva. Fundar una ciudad nueva. Hasta que los jesuitas se dieron cuenta y dijeron, lo que quiere y lo que nos decía el duque de Feria es, vamos a controlar la ideología de esta ciudad nueva que es la corte. Y esto sucedió que las universidades de Alcalá y Salamanca se pusieron en contra de la fundación del colegio en Madrid. Después lo intentan hacer universidad y se oponen por todos los medios. En el método de estudio, lo que se estudiaba en estas universidades era la escolástica, y en Madrid el colegio imperial, que va a ser esto, pues lo que se estudia es la ratio studiorum, que es el modelo de estudio jesuita. Por lo tanto, es todo contrario. Y estuvo a punto de desaparecer el colegio y la Compañía de Jesús. Y es entonces cuando María, que había quedado viuda, bueno, pues se viene a Madrid y cede o da todos sus bienes a la Compañía de Jesús. En realidad no ayudó mucho económicamente, porque dijo, cuando yo me muera, pero, jope, usted se murió en 1603 y esto estamos en 1580. Así que pero realmente las universidades españolas se dieron cuenta y dijo, caramba, aquí apoyo, para que vean ustedes una mujer humilde lo que hizo. De hecho, cuando dicen que en Madrid cabe todo el mundo, es posible que sea por esto, es decir, porque allí nadie era de nadie, es decir, se va formando de la nada. Y realmente la emperatriz María tuvo mucho que ver en fundar el colegio imperial. Pues, se le llamó imperial, colegio de los jesuitas se llamaba, pero imperial a partir de la muerte de la reina María. Y lo mismo sucedió, voy a ir terminando, lo mismo sucedió con la princesa Juana, con su hermana. Saben ustedes que la princesa Juana es la única mujer que fue jesuita, la única mujer. Y la apuntaron con Mateo Sánchez, pero era Juana de Austria. Y realmente, fíjense la espiritualidad que tenían, igual que su hermana, y sabían vivirla, que esta mujer, cuando muere su abuela en Tordesillas, en el año 55, se marcha camino de Simancas, y allí en Simancas los jesuitas ya la habían tratado, en Portugal y todo esto, pues la acogen en su colegio, en su residencia, y le dan la habitación donde había estado Francisco de Borja. Y le dan de comer pues un coscurro de pan que habían cogido de pedir a la gente y un trozo de tocino. Y ella se sienta y come. Es decir, les señalo estas cosas que parecen anecdóticas para que vean a qué nivel funcionaban. Y eran las dueñas del mundo. Su familia era las dueñas del mundo. Ciertamente, doña Juana, pues fundó el convento de las Descalzas Reales. No sé, el convento de las Descalzas Reales, no sé si ustedes saben dónde están, pero si van a Madrid, visiten ustedes el convento de las Descalzas Reales, que por fuera, bueno, es un edificio que tampoco está por allí, por la calle Arenal, y esto es un edificio que si les dejan entrar dentro es mucho mejor que el Museo del Prado, y no exagero, de arte, de todo esto que había. Bueno, el convento de las Descalzas Reales es de religiosidad descalza, descalzas reales, radical, pero es que
siempre fue el foco de oposición al gobierno de los reyes españoles. Ya, pues, venían, por ejemplo, los catalanes querían comerciar en Portugal. ¿Y qué es lo que hacían? Pasaban por las descalzas reales para que le escribiese una carta doña Juana de Austria y se la llevasen al rey don Sebastián de Portugal, de recomendación. Es decir, siempre estuvo, pues, real, es decir, la familia real española, ahí metía a sus mujeres, viudas o que no se casaban. Pero, sobre todo, es que era la oposición. Entonces, ¿quién dominaba ahí? El nuncio. ¿Quién va a dominar? El nuncio. Hacían caso de lo que decía el nuncio. ¿Entendido? Por lo tanto, ahí tienen todo lo que sucede. Pero ítem más, si buscamos a la gran infanta de la Casa de Austria, como era Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II, pues se crió y se educó de acuerdo a lo que quería su padre, que era el espíritu castellano. El espíritu castellano. Pero hete aquí que la nombran gobernadora de los Países Bajos. Y allí lo que sucede es que entre una serie de frailes y del nuncio que se crea allí, el primer nuncio cuando llega en los Países Bajos, nunciatura permanente me estoy refiriendo, lo que hacen es convencerla de que apoye y que dé dinero para crear lo que se denomina la Congregación Propaganda Fide. No sé si ustedes saben lo que es la Congregación Propaganda Fide. La Congregación Propaganda Fide, lo entenderán, existe actualmente, pero es las misiones. Son las misiones. ¿Y qué pasa? Pues que cómo se expansionaba la Iglesia. La justificación que tenía la monarquía española era, mire usted, vamos a conquistar e imponemos el cristianismo. Pero, el papado hizo esto, no nos va bien, debemos expansionarnos nosotros mismos. Y para expansionarnos nosotros mismos debemos crear un instituto, un consejo desde donde se distribuya la fe, Congregación Propaganda Fide. Los españoles no podemos, ¿por qué? Pues porque se aprovechan para expansionarse. Y lo que nos interesa es expansionarnos nosotros. ¿Cómo lo vamos a expansionar? A través de la paz y la predicación, pero no a través de las armas como hacen los españoles. Bueno, pues Isabel Clara Eugenia fue una de las fundadoras económicamente de la Congregación Propaganda Fide. Pues claro, muy bien, vayan ustedes a predicar, pero los frailes cuando iban a Asia necesitaban comer y necesitaban transportar sus utensilios, desde un altar hasta cualquier cosa. ¿Y eso quién lo traslada? Y que no nos cueste dinero, la Armada Española. Por lo tanto, fíjense ustedes cómo se va cambiando las cosas y cómo estas mujeres, de buena fin y predicando por la religión, si somos religiosas y si hay que defender la religión, pues la defendemos a través de esto. Pues van haciendo que la monarquía ya deje de ser monarquía universal y se convierta en monarquía católica. ¿Y qué significa monarquía católica? Que evidentemente el poder, la preeminencia jurisdiccional en esas relaciones internacionales es de primero el Papa, después el Rey, y no viceversa, como había sido durante el siglo XVI. ¿Entendido? Por lo tanto, cuando se habla de monarquía católica, mucho cuidado con lo que decimos. Monarquía católica solo existe a partir del siglo XVII. No verán ustedes en ningún archivo ni en ningún documento escrito monarquía católica antes de 1612. Ahí es cuando comienza a cambiar. ¿Por qué? Pues mire usted, porque era monarquía universal. Era monarquía universal, es la monarquía Felipe II. Y a partir de ahí es monarquía católica. Creo que quedaría un poco más, pero creo que es suficiente
para lo que le quería clasificar y ver qué poder tuvieron estas mujeres y cómo todas ellas, a pesar de muchas, se puede, con esta doble vía, se puede entender y se comprenden todas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, querido profesor Martínez Millán. Realmente su intervención ha sido deslumbrante, hemos aprendido y disfrutado enormemente. Y bueno, tanto la dinastía en sí como el tema de la espiritualidad, pues son dos temas fascinantes. Voy a aprovechar para darle las gracias públicamente al profesor Martínez Millán por aceptar mi invitación hace años para ser uno de los investigadores del proyecto Literatura y Regionalidad, las mujeres de la Casa de Austria, y gracias a sus directrices está ya en marcha un libro sobre las mujeres de la Casa de Austria y la espiritualidad de su tiempo. Se publicará en los próximos meses en la editorial Peterland y, bueno, de cada una de las mujeres de la Casa de Habsburgo pues se ha encargado un especialista e, insisto, este libro no existiría sin la ayuda, sin las indicaciones del profesor Martínez Millán. Así que muchas gracias. Y ahora es el momento de que tomen ustedes la palabra y que puedan preguntarle aquello que consideren a este maestro indiscutible de la España moderna. Le animo a que pregunten porque, bueno, pues realmente ya han visto que estamos ante un sabio. Retomando un poco sobre el tema de Leonor, usted dijo que todos sus hermanos murieron en el mismo año, en el 58. Bueno, Isabel murió en el 25, pero sí, Sí, las bueno. tres grandes sí. Sí. ¿Se puede saber en sí por qué decir? ¿Fue la misma causa, un plan o...? No, que murieron, Carlos V murió en septiembre, su hermana Leonor en noviembre, la otra fue un poco antes, a principios de año. Es decir, Diferentes causas de la época, ¿no? Sí, fue en el mismo año, pero en diferentes meses, pero no por nada en especial, sino que fue, por casualidad, pues sí. Tenemos otra pregunta, profesor Martínez Millán. Bueno, primero, buenas tardes, muchas gracias por la magistral conferencia que acaba de dar, porque especialmente esos pequeños detalles que ha estado contando que son tan esclarecedores de la espiritualidad, de la sociedad un poquito, se lo agradezco de verdad. Mi duda viene sobre, bueno, después el desarrollo de los cristianismos, vamos a decirlo así, el papel de estas mujeres, especialmente la Casa de Austria, con el calvinismo, con el luteranismo, ¿qué papel desempeñan ellas después? ¿A partir o qué hace que eso vaya cada uno con su religión y ellas sigan esa dinastía? No sé si soy capaz de expresarme. Evidentemente están en contra del calvinismo, luteranismo y luchan, de hecho, cuando era gobernadora Margarita de Parma de los Países Bajos lucha contra los calvinistas y lo mismo en el caso de María de Austria, esposa del emperador Maximiliano II. ¿Por qué la tenía allí Felipe II? Era una mujer que estaba callada, no sabía alemán, no sabía nada, pero su hermano le tenía dicho: tú observa qué príncipes van a hablar con tu esposo. Porque había príncipes protestantes y claro, y decía, Maximiliano lo que quería era la paz y para eso, bueno, pues si hay que conceder algo a los protestantes, eso. Y le hablaba y le escribía, ha venido el príncipe tal, que era protestante, o ha venido es decir, es lo único que, dirá, bueno, es lo único, esta era su misión, de ser vigilante allí. Y por supuesto están en contra de las confesiones distintas del catolicismo. Lo persiguen. Aquí tenemos otra pregunta. Hola, muchas gracias por la ponencia. Quería hacer una consulta sobre la primera parte que habló sobre todo de una cuestión metodológica. Usted mencionó que este tema en general es tratado sobre todo desde la historia cultural, me refiero al tema de las mujeres,
y mencionó, no me quiero confundir en el concepto, de que a veces se cometen determinados errores haciendo este tipo de historia y le quería consultar para usted cuáles son estos errores. Pues si ha visto las fotografías y esto, parece, y si mira muchos estudios, parece que hacemos una película de cuando la realidad era distinta, parece que es cine. La realidad es muy distinta. Es decir, cualquiera de estas mujeres tuvo la vida muy dura. Pero es que bueno, pues como todo el mundo, no. Hay princesas y reinas en Europa que no era así, pero estas aguantaron porque dijeron, no, tenemos que mantener la dinastía y en segundo lugar tenemos que mantener la religión. ¿Por qué? Pues porque la religión cristiana va unida a la Casa de Austria. Así surgió la Casa de Habsburgo, apoyando al catolicismo, bueno, al cristianismo. Surgió así. Y evidentemente, después en el siglo XVII, hay escritores en donde dicen, bueno, siempre que la monarquía siempre que los reyes apoyaron el cristianismo, España fue muy importante. Después, cuando no le apoyaron, pues decayó. Es decir, la Casa de Austria y la religión católica están intrínsecamente unidos, en el sentido de que si cae una, cae la otra. Y ellas, ¿qué sucede? Pues estas mujeres están por ejemplo, lo que les he dicho de las descalzas reales, que deben ir a verlo. Háganme caso porque allí, cuando el rey de España, fuese el que fuese, daba una orden que no convencía o no favorecía a Roma, pues evidentemente el nuncio o un enviado del Papa iba a las descalzas reales a hablar con María de Austria, que ahí murió, o con doña Juana de Austria, o con las sucesoras, etc. Y ellas se encargaban de transmitirlo a sus sobrinos o a su hermano para que cambiasen. Esa era la forma de actuar. Por lo tanto, sí que lo sabían, es decir, no es en plan bruto, sino sabiendo cómo tenían que manejar a su familia. Y por lo tanto, cuando digo que de falsedades, pues por ejemplo, lea cualquier, es decir, parece que ya de Isabel Clara Eugenia, cuántas cosas, que si era la novia de Europa, que no sé qué, tan hermosa y tal. ¿Sabe cómo terminó Isabel Clara Eugenia? Pues se metió de monja carmelita, yo he estado en el convento, y hay que vivir en el convento, no es que yo estaba viviendo, pero he visto cómo, y ya estamos en siglo XXI. Y realmente ella, ¿cómo se adaptaba a todo eso? Evidentemente te preguntas, vamos a ver, esta mujer se confesaba y seguía milimétricamente la doctrina católica. Luego, ¿quién gobierna en los Países Bajos? ¿Felipe III o el Papa? El Papa a través del nuncio o del confesor. ¿Entendido? Ese es el problema. ¿Alguna pregunta más? Tenemos 3 preguntas más. Vale. Bueno, como ve, nos ha suscitado un montón de cuestiones. Porque hace fascinante. Sí, una cuestión. Bueno, en realidad tendría 2, pero en fin, vamos a quedarnos con la primera. ¿Hasta qué punto es más importante la casa que la propia monarquía? Quiero decir, Borgoña, se genera la casa de Austria, esa casa de Austria, con 2 ramas, una española, otra austríaca más o menos, la del imperio. Durante un tiempo la monarquía española está más con un pie en Europa que en América, lógicamente, y así todo se mantiene siempre esa lucha o ese apoyo a la propia casa de Austria. Entonces, podríamos decir que la monarquía española en sí estuvo pendiente de esa, o apoyando permanentemente a esa casa de Austria. Lo más importante no es la casa de Austria, sino, bueno, sí, la casa de Austria, pero la casa de Austria es la casa de Borgoña. Y la monarquía española, cosa que
no nos damos cuenta es que había una casa por cada reino. Es decir, que había casa de Aragón, casa de Nápoles, casa de Portugal, casa de Castilla y casa de Borgoña. Es una contradicción. Entonces, hay muchas casas. Esto, en tiempo Felipe IV, se da cuenta que es inviable y, sobre todo, que cuesta mucho. Y trata de suprimirlas. Felipe IV, en la Guerra de los 30 años, después de... Y entonces el Consejo de Hacienda le dice, lo mejor es la casa de Borgoña y ya está, y todo el mundo a la calle, o sea, las distintas casas. Y entonces hay una carta preciosa que el rey dice, no, eso no lo puedo hacer, porque los reinos me llevan a juicio y pierdo el juicio. Es decir, me van a decir, pero si esto viene ya de antepasados, ¿qué va usted a cambiar? Y pierdo el juicio. Entonces el Consejo de Hacienda dice, bueno, pues cuando haya dinero se paga y cuando no haya dinero no se paga. Y la Casa de Castilla, que era el reino que había mantenido todo, pues la Casa de Castilla termina siendo, pues, ¿cómo diría?, un foco de oposición. No cobro, tampoco le hacía, hombre, no cobro, cobraban cuando podían, pero me mantengo el espíritu castellano. Y eso ya a partir de Felipe IV se dan cuenta de eso, no funciona. Los Borbones con Felipe V, van a suprimir las casas para que haya una sola. Pero existe la Casa de la Reina y no es del todo, no se lleva a cabo del todo. ¿Por qué? Pues, como saben ustedes, Felipe V tiene un hijo, Luis I, que fue durante unos meses rey, ¿y quién le apoyó? La Casa de Castilla. Estos que se marchen, vamos a hacer una monarquía castellana. Luis I, en 1724. Pero no, se vuelve de nuevo hasta que es Carlos III que se queda viudo y dice, hasta aquí hemos llegado. Al quedarse viudo, dice, aquí solo va a haber una casa, que es la Casa del Rey de España. Así la titula él. Por primera vez, la Casa del Rey de España. ¿Y qué sucede? Mire usted que solo hay una casa. Y los príncipes, en mi casa. Y que les sirvan desde mi casa, sean servidos. La reina, no necesitamos casa de reina, pero si la hubiera, pues también dentro de mi casa. Y es a partir de ahí cuando ya comienza a suceder, ya es algo moderno y empieza a unirse y a tomar unas estructuras muy semejantes a las actuales al establecer la Casa del Rey de España, y se suprimen todas las casas, no solo casas de los distintos reinos, de hecho es decir, ya no existía nada más que España, pero la Casa de Castilla desaparece, la Casa de España es la de Borgoña, ciertamente con algunas transformaciones, pero es la de Borgoña, no la de Castilla, ni la de Aragón, ni de ninguno de estos. Y otra cosita, ese espíritu que nos ha trasladado de las reinas de Austria, de la Casa de Austria en España, ¿es el mismo que mantuvo luego la Casa de Austria de Viena, con las mujeres? La Casa de... La rama de Viena, digámoslo así, hubo grandes figuras también, grandes reinas en esa casa. ¿Con un espíritu similar al que nos ha trasladado o ya mucho más relajado? No. Y voy a decir porque, bueno, me está usted exigiendo que le diga otra clase. Sí, es una cosaza. ¿Por qué? Pues porque este espíritu de monarquía católica, el rey de España, Felipe IV, se ve traicionado después de la Guerra de los 30 años. El Papa Urbano VIII le traiciona. ¿Y cómo le traiciona? Pues mire usted, Urbano VIII, en vez de apoyar a la monarquía hispana, apoya a Francia, y Francia estaba aliada con los protestantes. Por lo tanto,
dice, bueno, ¿aquí qué pasa? Y encima los embajadores españoles en Roma dicen, aquí no quieren ni ver a los españoles. Por lo tanto, el rey de España dice, hasta aquí hemos llegado. Por lo tanto, se ha terminado. Y de hecho, el emperador pues ya no tiene confianza ni tiene fe en el poderío español. De hecho, en el 1647 o por ahí, se muere el embajador español en Viena y pasan casi 10 años sin reponerlo. Pero digo, ¿pero usted qué me hace? Que no repone un embajador y además de la corte de esto. Es decir, que ya estaban separados. Y a partir a lo que vengo, cuando se da cuenta que es traicionado, Felipe IV, ya no hay monarquía católica. Y la prueba más clara, entonces dirá, pero oye, pero si existe, sí, existe porque el papado ha catequizado a la sociedad. Y la sociedad sí es católica, pero desde el punto de vista político, ya el Papa o Roma y la monarquía española van cada uno por su parte. Aunque la mentalidad y todo esto sea católica, es verdad. Y la prueba más clara la tiene en una institución que no se da cuenta nadie, a pesar de que se ha estudiado mucho, que es la Inquisición. La Inquisición es una institución del rey y del papa. Gobiernan, es una institución con jurisdicción mixta, igual que las órdenes militares, tienen jurisdicción mixta. Y el papa había concedido muchos privilegios a los inquisidores. Y el rey de España le había concedido muchos privilegios a los inquisidores. ¿Qué significaba eso? Que alguien que trabajase, voy a hablar así vulgarmente, en la Inquisición, tenía unos privilegios que parecía un hidalgo, por los privilegios que le había ido concediendo los distintos reyes a la Inquisición. Pero a partir de 1647, el rey de España dice, suprimo los privilegios temporales, es decir, los que he dado yo y mis antepasados, los suprimo a los oficiales de la Inquisición. ¿Y sabe lo que sucede? Que la Inquisición, de un año para otro, se quedó en menos de la mitad, con lo cual se había roto la estructura de la Inquisición. Oh, ¿continuó la Inquisición? Sí, desde el punto de vista religioso. Es algo que no se ha estudiado, ni se ha interpretado por la Inquisición hasta el siglo XIX. Claro que hasta el siglo XIX, pero, es decir, ahí se ve con claridad que dice, aquí ha sucedido algo. Y lo que ha sucedido es que el monarca dice, mire usted, esto de monarquía católica nos están tomando el pelo, valga la expresión. Por lo tanto, que el Papa haga lo que quiera, que nosotros vamos a actuar. Y es a partir de entonces cuando comienza un espíritu y una atención mucho mayor hacia América. Es entonces cuando hay una mayor centralización, una mayor el comercio, es decir, que van a aprovechar después los Borbones. No sé si me he explicado. Bueno, pues finalizamos con dos preguntas que quieren hacer. Pidieron la mano hace tiempo. Muchas gracias, en primer lugar, por la exposición, que a mí me ha parecido magnífica. Tenía dos preguntas, pero como ya creo que no vamos de tiempo muy bien, bueno, quizá da tiempo. La primera, no sé si he entendido bien, pero en algún momento de la exposición ha hablado de la distinción entre un cristianismo ascético y un cristianismo místico. No entiendo muy bien esta distinción, porque quizá me equivoco, pero la ascética es una parte. Es una de las partes del camino que conduce a la iluminación mística. Entonces, si pudiese aclarar, o si he interpretado mal lo que ha dicho, pues esta es la primera pregunta. Bien, es cierto, es decir, no todo, pero en España se suele decir que efectivamente primero es la ascética y después la mística. En cambio, en el norte de Europa, en Flandes y esto, se podía entrar directamente en la mística. En el caso español, y además es por lógica, unas generaciones que luchan contra el infiel, el espíritu que existe es de superación. Hay que ganarle, hay que ganar. Es decir, es superación.
Lo ves en los futbolistas y perdona, hay que decir, superación, hay que entrenar más, pues eso. Por lo tanto, ese es el espíritu que existe. En cambio, la mística es la unión con Dios. Y eso tiene que estar basado en conceptos claros, que es lo que tienen en Europa. Conceptos claros teológicos. Y por consiguiente, en eso se basa, por ejemplo, Erasmo. Erasmo, Cisneros dice que venga a enseñar en Alcalá de Henares. Y Erasmo dice, no voy, allí son todos marranos judeoconversos. Pero no, es que él mismo se daba cuenta que efectivamente, no, mire usted, que lo que yo defiendo tiene sus matices, claro que es el cristianismo, igual que ellos, pero tiene sus matices distintos que yo no congenio con ellos. O sea, no hay contradicción y efectivamente estoy de acuerdo con lo que dicen. Sí, aquello del non placet Hispania, ¿no? Eso es, sí. Y la segunda cuestión es que en algún momento también, hablando de la cuestión de si hay Estado o no hay Estado en la Edad Moderna, me parece que se ha referido a los cargos de la monarquía como cargos del rey. No sé si podría matizar un poco porque tengo entendido que así se dio, la distinción, sobre todo a partir de la introducción del derecho romano y de la corriente latinista y también de cierta teología política, entre lo que es patrimonio del rey y lo que es patrimonio del reino. Vamos a ver, te iba a decir que patrimonio del rey es el organizador de toda la monarquía e incluye a todos los individuos, etc. La propiedad de los individuos es de los individuos, aunque tenga que pagar al rey sus impuestos y todo esto. Lo del derecho romano y la introducción de los clásicos es propio de querer estructurar lo que es unas normas generales. De hecho, ¿cuál era la doctrina política de las monarquías? La doctrina política se basaba en los clásicos y concretamente en la política de Aristóteles. ¿Por qué? ¿En qué se concebía? Bueno, pues se trata de adaptar esa teoría a una cuestión práctica. Es decir, vamos a ver cómo organizamos, porque yo quiero ser el rey y dejarlo decir a mis sucesores, etcétera, pero claro, hay que hacer unas, para que quepan todos, hay que hacer unas leyes generales. Y Aristóteles decía, comenzaba su libro La Política, el hombre es un animal social. Esa es la primera frase del libro. ¿Y qué significa esto? Pues bueno, que si es un animal social, lo que se hace es tratar de justificar esa unión, justificando de que igual que forma un hombre y una mujer, forma una familia, y muchas familias forman la res pública, es decir, la ciudad, pues lo mismo el rey gobierna como un padre de familias. Y esta es la forma de gobernar de los monarcas, como pater familia, como padre de familia. Y a partir de ahí, pues evidentemente, el mismo Jean Baudin, que en los 6 libros de la República comienza, si te has leído los libros de la República, ¿cómo comienza el primer libro? Lo mismo que Aristóteles. ¿Qué es el buen gobierno o la República? Dice, el buen gobierno es el que gobierna bien las familias. Caramba, está diciendo usted lo mismo y lo tratamos como monarca absoluto y todas estas cosas. Entonces, me parece que sí. Y lo de distinguir eso es una polémica muy grande que se hizo en el siglo XVIII, sobre todo a partir de Ensenada, que lleva una revolución, con Ensenada, pero realmente no se va a resolver hasta el siglo XIX, lo del patrimonio, bienes del rey y patrimonio. Y realmente, bueno, es muy largo. Muy largo, no, creo que nos llevaría bastante tiempo.
puede explicarlo hoy. No, sí, yo lo decía fundamentalmente porque algunos autores de la Escuela de Salamanca, sobre todo, y de la Segunda Escolástica Española, ya se introducen este tipo de distinción, fundamentándose a su vez en la que existía en Roma, entre el patrimonio personal del emperador y lo que el emperador, en tanto que gestor de la res pública, gestionaba, sí, pero no era propiedad del emperador. No, pero realmente la Escuela de Salamanca estaba basada, y las doctrinas que dicen, es precisamente en los clásicos, en Aristóteles. Y entonces, al hablar de que no es que es de la res pública, bueno, sí, de los que gobiernan, y poco a poco va a ir eso separándose, pero hasta el siglo XVIII, concretamente, ensenada la reforma que hace administrativa y de Hacienda, y finalmente ya en el siglo XIX, eso no se separa completamente. Buenas tardes, muchas gracias por la conferencia, y quería hacerle una pregunta, sobre todo indagando en la división entre los Austrias mayores y los Austrias menores, sabiendo que esposas de Felipe II, como por ejemplo Isabel de Valois, acudían a ella diversos embajadores de Europa para intentar que interviniese con por ellos, y normalmente pues no lo conseguía, dado por su juventud y también por un carácter tan personalista y fuerte como Felipe II. Le quería preguntar si hay una diferencia entre la agencia que tenían las esposas de los reyes, diferenciando entre los Austrias mayores y los Austrias menores. Bien, en primer lugar, yo te ruego, bueno, puedes hacer lo que quieras, pero no utilices Austrias mayores y Austrias menores. Para mí es un disparate. Que lo inventó, y bueno, es así, Cánovas del Castillo. Austrias mayores hasta entonces no existía. Fue Cánovas del Castillo quien distinguió Austrias mayores y Austrias menores. ¿Por qué? Pues no entender la evolución. Entonces, la distinción entre Austrias mayores y Austrias menores es lo que acabo de explicar, monarquía católica, el cambio que se produce. Y la decadencia de la monarquía española no es tanto una decadencia económica, que sí, es cierto, sobre todo en Castilla, pero al mismo tiempo que Castilla estaba muerta de falta de dinero, en Italia, que era española, pues estaban en auge económico, o en Perú. Por lo tanto, seamos a ver quién estaba en crisis económica. Más bien que eso, es una transformación. Es decir, España, y más concretamente Castilla, ha perdido el norte. Se tiene que reestructurar, lo tenía muy claro, somos los dueños del mundo. ¿En qué consiste nuestra política? En conquistar y justificarlo a través de la religión. ¿Por qué conquistamos? Para difundir la religión. Evidentemente, por debajo lo que intentaban era el comercio, como podéis imaginar, es decir, la economía. Pero esto era así, y ahí se produce el cambio. Y de hecho se da cuenta, Felipe IV dice, mira, hasta aquí hemos llegado. Es decir, vamos a separarnos. Entonces, no, es que los Austrias menores, no, mire usted, es que hay que reinterpretar cuál es la justificación de la monarquía. ¿Cuál es la justificación? Porque se ha quedado sin justificación. Y entonces se produce toda esa transformación. En consecuencia, ¿qué es lo que sucede? Que bien, si durante el siglo XVI y primera mitad del siglo XVII, pues las reinas van a ser como las protectoras de la causa de la Iglesia, de la causa del Papa, a partir de entonces, pues ya realmente es Roma quien domina y quien impone directamente su doctrina. De hecho, hay una cosa muy importante, por ejemplo, en literatura, cuando dicen que viene la decadencia de la monarquía española o de la cultura. El siglo XVII es el siglo de la decadencia. Mire usted, es cuando menos originalidad hay, a partir de 1630 más o menos. Todo es imitación, lo que diga Roma, mientras que antes, incluso en lo espiritual, es algo propio. Santa Teresa, las predicaciones, todo es algo propio. Los grandes literatos del siglo XVII, ¿quiénes son los grandes literatos?
los pocos que quedan, aquellos que se oponen a la jurisdicción eclesiástica, que son regalistas, por llamarlo de esta manera. Por lo tanto, vuelvo a repetir, no es tanto, que sí que lo es en el caso de Castilla, una cuestión económica, la decadencia, como una cuestión de perder la orientación. Usted no sabe quién es y tiene que reinterpretarse. No sé si contesto. Pues muchísimas gracias, profesor Martínez Millán. Como le decía, hemos aprendido muchísimo y también disfrutado escuchándole. A todos ustedes, muchas gracias por venir y quedan emplazados a la última sesión de este ciclo de conferencias, que será el martes de la semana que viene. Y en la sesión próxima el profesor José Luis Gonzalo Sánchez Molero nos hablará de las lecturas y de las bibliotecas de la reina. Una reina sobre, bueno, las que nos estamos haciendo muchas preguntas, porque yo creo que todas las mujeres presentes en la sala, ¿queremos ser reinas? Fueron mujeres que tuvieron mucho poder, pero también que sufrieron mucho, muy sufridas. Entonces está, creo, muy bien poder contar con el magisterio de estos grandes intelectuales que estamos teniendo la suerte de escuchar para desmitificar también estas figuras femeninas. Muchas gracias y hasta el martes que viene.